¿Quién dice? Es un podcast que busca brindarnos herramientas para vivir en este mundo de una manera más presente y consciente. Explorando un camino de autoconocimiento que nos permite enfocarnos en el plan que nuestra alma ha creado para estar aquí. Sanándote a ti, estás sanando al mundo. Hola, hola, ¿cómo está toda la comunidad loca que sigue este podcast, su podcast ¿Quién dice? Pues les damos la bienvenida a un episodio más, estamos contentísimas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que pues yo creo que nos atraviesa a la gran mayoría, no quiero decir a todos y a todas, pero sí a la gran mayoría. Así que pues bienvenidos, aquí está su amiga María Alemán y Fernanda Pacheco con nuestra súper invitada, que es la psicóloga Patricia Leal, psicóloga clínica con más de 25 años de experiencia. Se ha desempeñado en diferentes espacios como coordinadora de programas de investigación e intervención hospitalaria, coordinadora de programas de posgrado para formación y capacitación de diversos profesionistas, subdirectora de administración hospitalaria, tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica, es licenciada en psicología clínica por aquí, nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, una infinidad de diplomados y cursos como psicoterapia familiar y de pareja, grafología clínica, grafoscopía y documentoscopía, que esa le va a gustar a María. Terapia cognitivo-conductual, formación psicoterapéutica, neuropsicología, imagen empresarial, imagen física, pruebas psicométricas, diplomado en psicomotricidad, diplomado en detección, evaluación y diagnóstico en niños y adolescentes, diplomado en aplicación e integración de pruebas psicológicas, diplomado en sexualidad humana como educadora sexual, entre muchas otras cosas. Pati, muchas gracias por venir aquí el día de hoy. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme, a sus órdenes, y esperemos que este tema sea de relevancia para su público. Ay, seguro que sí. El tema de hoy es la culpa de vivir. ¿Por qué propusimos este tema para platicar el día de hoy? Es que muchas veces, pues a la hora del ritmo y de la dinámica de todos los días, sentimos culpa de la que a veces ni siquiera estamos conscientes que las estamos haciendo por el simple hecho de salirnos de las mamás que están cuidando a sus hijos, pero a veces se van un fin de semana con su pareja, con sus amigos, entonces sienten esa culpa de dejar al niño, o a una profesionista que es muy exitosa en la vida y le va muy bien y le está echando muchas ganas y entonces tiene que dedicarle tiempo a su vida personal y a sus espacios personales, y a veces inconscientemente esa culpa aparece sin que en realidad estemos haciendo algo malo. Y como estos miles de ejemplos más que a veces suceden. Y bueno, queremos entender un poquito más de dónde viene. Pati, cuéntanos, ¿qué es la culpa? La culpa es un sentimiento que nos atraviesa a todos los seres humanos, y como sentimiento, pues es un sentimiento que nos ayuda inclusive a crecer y a fortalecernos, porque cuando haces algo que se supone que no debieras hacer, puedes aprovechar para corregir y hacerlo bien en posteriores ocasiones. Sin embargo, nadie quisiéramos sentir esta sensación, este sentimiento, porque es un sentimiento muy desagradable, es un sentimiento que te da tristeza, te hace generar arrepentimiento, a veces te deprime y en muchas ocasiones te hace que te latigues emocionalmente porque pues, tienes que pagar tus culpas, ¿no? Y a veces las culpas que crees que son, como tú lo mencionabas en tus ejemplos, no son tales culpas. Sin embargo, los valores en los que hemos crecido, la conciencia moral que nos han imbuido, la educación en la que tenemos, las religiones, muchas veces nos hacen sentir mal por lo que hacemos o por lo que no hacemos, porque a veces es porque no fuiste, porque no hiciste, porque no dijiste, y todo eso te va haciendo sentir mal contigo mismo y te genera además baja autoestima. No es tan simple, ¿no? La culpa es tremenda. Se mete, digamos, en todo nuestro ser y tiene una explosión de sensaciones físicas y psíquicas que te van avisando y te hacen sentir que estás haciendo algo mal. Y ese es el problema de la culpa. Pasa
no sé si es correcto decirlo, pero a veces vamos por la vida queriendo satisfacer las expectativas de nuestro entorno, de nuestra red inmediata, de nuestros amigos, familia, etcétera, etcétera. Y a veces en este agotador camino de querer cubrir las expectativas, cumplir las reglas, los estándares y todo lo que dicta la sociedad, es donde a lo mejor equivocadamente, si lo puedo catalogar así, nace la culpa, no la culpa que bien dices, no la culpa que te hace crecer, no la culpa de cuando cometes un error y tú autocríticamente dices, me equivoqué, siento culpa, pero esto me permite ser una mejor versión de mí. Sino esta culpa más bien como... por eso le llamamos al episodio la culpa de vivir, ¿no? Esta culpa que vas arrastrando y que se va convirtiendo en una carga y se va haciendo más grande y se va haciendo como el saco de Santa Claus, ¿no? O sea, que al revés, en lugar de aligerarse, se va haciendo un peso que vas cargando y cargando y cargando. Y imagínate, entre más años tienes de vida, pues imagínate el tamaño de ese costal. Se enquista. Nosotros decimos que la culpa se enquista, ¿no? Y que tienes que sacarla como enquiste, tienes que abrirla, analizarla, verla, ver de dónde viene, tratar de ser muy objetivo con ella para poderla quitar, porque si no, esa culpa efectivamente se convierte en un peso que incluso no te deja actuar, te paraliza. Y te paraliza porque estás pensando en lo que hiciste o en lo que no hiciste y el presente se te va, ¿no? Se te va porque dejaste a los niños. Bueno, ahora hasta la mascota, ¿no? Hay gente que yo conozco, antes eran los hijos, digo, en mi época ustedes son muy jóvenes, pero en mi época, no soy tan grande, pero bueno, en mi época el asunto era los animales, ¿no? O sea, los animales se pueden dejar, se pueden quedar, pero ahora no. Ahora, pobre de ti si te vas a la playa sin el animal o con quién dejas al animal, ¿no? Sí, es una logística. Digo, sí. Y ahora todo es amigable para los perritos y bueno, ahora está el asunto de con los gatitos, ¿qué vas a hacer con los gatitos? No, y les da culpa. Yo he visto gente que no sale de vacaciones porque no puede dejar a los animales, continúas a los hijos, ¿no? A los hijos es así como, qué terrible, ¿no? ¿Cómo voy a dejar? ¿Y con quién los voy a dejar? Y luego si le pasa algo al chamaco, no, peor, se cayó, no, se rompió la cabeza, lo llevaron al médico y estaba con la abuelita o con la tía. Los accidentes existen, pero el problema es este sentimiento en el que nos hemos educado, en el que debe ser o tener que. Y la vida no solo es deber o tener que, la vida es mucho más amplia que eso. Entonces, mientras no puedas deshacerte de esa parte del enquiste, de la culpa, de las expectativas, porque si dejas a los niños no eres buena mamá, ¿no? Eso quiero preguntarte, Pati, ¿qué tanto de la culpa es una construcción social? Toda. La culpa no es algo que se aprende o se herede, pero los que vienen antes que nosotros nos heredaron sus valores, sus principios, y nos lo dicen, e incluso lo decimos. Yo en terapia lo digo, porque principios y valores no son negociables. Si tú no empiezas a negociar con principios y valores, ya te perdiste. Sin embargo, tienes que analizar qué tan objetivos son esos principios y valores, qué tan funcionales son. Hay veces que no son funcionales. Lo que no es funcional no se usa. Entonces, lo que tienes que hacer es un análisis profundo. A veces lo puedes hacer solo, pero a veces no. A veces necesitas de ayuda profesional. Pero de que son un constructo social, la culpa es un constructo social, lo es. O sea, ¿no? En resumen, si tuvieras que definir, ¿la culpa se aprende? O sea, con la culpa es algo que aprendemos o es algo con lo que nacemos? Es una conciencia moral imbuida en nosotros, no es algo con lo que nazcas, pero sí naces con la sensación de lo que está bien o de lo que está mal, pero eso no es culpa. Eso no es culpa. ¿No? Eso no es la culpa. Eso es tu juicio, ¿no? Exacto, eso es como tú sabes que está bien, está mal. Yo he visto a muchos niños, actualmente no atiendo a niños, pero muchos niños de los que yo atendí sabían que si los tocaban, estaba mal. Y les daba miedo y lo sentían. Eso es un ejemplo de algo, un ejemplo cruento de algo que se siente. Pero la culpa es ya cómo reaccionas sobre eso que permites o no permites, ¿no? O lo que haces o no haces. ¿Por qué le permití? ¿Por qué no le permití? ¿No? Ejemplos muy clásicos y graves. A ver, se tiene que operar mi papá.
y yo decido llevarlo a operar al siglo XXI, a la Ciudad de México, ¿no? Porque es el mejor centro de las instituciones de salud en México. Ok, lo llevo. ¿Y qué tal si el papá se muere? Entonces, la culpa es porque lo llevé. Sí. Pero ¿y si no lo hubieras llevado? Y hay gente que vive años con ese tipo de culpas y son muy graves, ¿no? ¿Por qué le pegué a mi hijo? ¿No? Entonces, yo no digo que golpear a los niños esté bien, pero a lo mejor fue una nalgada, ¿no? Correctiva y no fue ni dura, ni fue para desquitar tu coraje. Y a pesar de eso, los padres viven, es que yo le pegué, es que yo le hice, es que si no le hubiera hecho, ¿no? O cuando rechazas a un hijo homosexual, una de las clásicas culpas está en el ámbito sexual, ¿no? Porque lo sexual es pecaminoso, es sucio, no está permitido, es prohibido. Y entonces todo lo que hagas sexualmente lo haces, pero con culpa, ¿no? Claro. Entonces, disfrutas un Con rato culpa. y luego ya vives la culpa, ¿no? Y dices, por fin, ¿de qué se trata? O eres responsable y ejerces tu sexualidad de manera responsable, abierta y cuidadosa, o no la ejerzas y vas a sufrir tanto y vas a seguir pensando en lo que hiciste o lo que no hiciste, ¿no? No Sí. puedes vivir así. Cuando ya estás inmiscuido en este sentimiento, en este cabeza dándote vueltas de culpa y lo hice mal y entra remordimiento y ¿cómo lo paras? O sea, ¿cómo dices, basta, a ver? Sí, ¿cómo sería un manejo adecuado de Ajá. la culpa, ¿no? De ¿Cómo la te das emoción? cuenta que tienes que parar porque no te está llevando a ningún lugar bueno? Primero pensando que la culpa es algo inútil, es decir, es querer cambiar algo que ya sucedió. Sí. Entonces, esto que dices basta es algo que tienes que decir en serio, basta. No puedo cambiar lo que pasó, ya se murió el papá o ya tomé una mala decisión, o bueno, no lo llevé y se murió aquí en casa, pero ya no lo puedes cambiar. O sea, está anclada en el pasado. Sí, entonces, es decir, basta, no puedo seguir ahí, tengo que seguir hacia adelante y analizar, ¿no? Analizar, a ver, si no lo hubiera llevado, se hubiera muerto aquí en la casa, se hubiera caído porque le iba a dar un síncope o porque estaba muy mal su corazón y se hubiera muerto. Pero si lo llevé, bueno, fue la intención ofrecerle lo mejor que estaba en mis manos, ¿no? Y en ese sentido, pues si hiciste lo mejor, pues también ya ve que las condiciones de la persona hubieran sido diferentes o más graves, como que hacer un análisis muy objetivo, en este ejemplo que estamos siguiendo, de lo que estás haciendo o no. Es decir, tú pones el ejemplo de los hijos, ¿no? Si me voy de vacaciones y dejo a los hijos con la abuelita, pues entonces decir, está bien que yo también descanse, porque es mejor que tengan una mamá descansada a una mamá frustrada, enojada. Eso no le sirve a un hijo, ¿no? Entonces podrías decir que hay un ingrediente importantísimo de compasión o autocompasión en el trabajo o la liberación de la culpa. Es decir, justo una vez que te detienes y dices, ya basta. O sea, esto no lo puedo cambiar porque lo que me está generando este sentimiento de culpa, de arrepentimiento, está en el pasado y pues todavía hoy por hoy no podemos viajar al pasado para cambiarlo. Entonces, ¿cómo? El primer paso es decir, ok, basta. Y después de este análisis en donde creo que la óptica de la compasión puede ser muy, muy importante en justo decir, bueno, tomé la decisión que podía tomar en ese momento con las herramientas que tenía, ¿no? O que consideré que eran mejor. No sabía cuál iba a ser el resultado porque tampoco tenemos una bola de cristal hacia adelante, hacia el futuro. Sí, así es. Yo no le llamaría compasión, pero me gusta tu término, porque es como acariciar tu alma, ¿no? Exacto. O sea, en ese sentido la compasión sí me gusta, en el sentido de me apapacho, me acaricio, me perdono, aunque no haya hecho nada malo, pero me perdono, me disculpo y sigo adelante. Pero lo que yo digo que antes de este episodio de apapacho, de compasión, como tú le llamas, es el análisis objetivo. Y si no lo puedes hacer solo, hay amigos, hay gente inteligente que siempre conocemos a nuestro lado, el vecino, el viejito, gente con sabiduría de vida. Y si no, hay profesionales de la salud mental que pueden ayudarte a hacer este tipo de análisis con la culpa, ¿no? El asunto es en serio llegar, entrar, porque también entrar y confrontarte con estas culpas no es fácil. Llegan y dicen que quieren hablar y no hablan, o sea, o te traen siempre lo mismo y dices, no, bueno, sí, mañana, ¿no? O
sea, si no avanzan, si no traen temas nuevos, si no atacan el tema de profundidad con todo el dolor, el coraje, la tristeza que les pueda dar, no es fácil, no es un análisis fácil, pero si no lo atacan de profundidad, no se soluciona. ¿Este es un camino solo? Porque muchas veces la culpa puede ser provocada. O sea, Oh, sí. ¿como ¿a qué manipulación? voy? Oh, Sí, sí, oh, manipulación, no, me hiciste porque me lo hiciste Sí, y te sí, echo claro. la culpa y tú te crees la culpa. Sí. La culpa es, Perdón que te interrumpa, ¿por qué no lo haces? ¿o por qué no lo Porque no lo haces? hiciste, yo estoy mal, ¿no? Claro. Sí, ¿Qué es una pasa con manipulación eso? terrible. Perdón. ¿Qué pasa con esto? ¿Es un camino individual o cómo le haces como para blindarte un poco de todas estas cosas y no caer ahí? La culpa sí es un camino individual porque solo tú lo vives, solo tú lo sientes. Aunque pueda haber situaciones sociales, cada quien lo vive de manera individual, de acuerdo a sus principios, a sus valores, a su educación, a su formación religiosa. Entonces, no todos sentimos la misma culpa con un mismo acontecimiento, ¿no? Para empezar. Pero sí la vivimos de manera individual de acuerdo a lo que somos. El asunto cuando es un chantaje, una manipulación, hay que tener en cuenta que chantaje y manipulación son agresiones, ¿no? O sea, así de directo es. Aquí no hay medias tintas. Todo chantaje y toda manipulación es una agresión. Y eso es muy importante. Entonces, no permitirlo. ¿Y cómo no lo permites? ¿Cómo te blindas? Como tú dices, es que no es blindar, es confrontar. A ver, no porque yo lo haya hecho o no lo haya hecho, es que tú estás así. Tú estás así por esto, por aquello y por el otro, pero no es mi responsabilidad ni mi culpa, ¿no? Sí, como este principio que yo he platicado en algunos episodios, este principio de separación de tareas, ¿no? Claro. De responsabilidad, es decir, o sea, a mí me toca esta parte, ¿no? A ti te toca la tuya. Y hay una línea, o sea, cada quien tiene su partecita y cada quien es responsable, porque a veces es mucho más fácil ir por la vida echando culpas, ¿no? Claro. Y a veces pareciera que a lo mejor el análisis mal enfocado, ¿eh? No el acompañado a lo mejor por un especialista, sino como que es fácil decir, no, hombre, es que yo soy así porque mi papá hizo Sí. taca, ¿no? O yo soy así porque mi mamá, bla, 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 o porque mis hermanas, o porque... Pero vamos por la vida repartiendo culpas. O sea, no solamente es la culpa con la que vives, sino es bien cómodo y bien fácil ir repartiendo culpas. Y creo que tiene que ver con esto que tú mencionas, Pati. O sea, es entender cuál es tu parte, dónde está tu rol, hasta dónde llega en todo. ¿Cuál es tu rol contigo? ¿Y cuál es tu rol en tu relación interpersonal con cada persona? Con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos. ¿Hasta dónde está esa línea, no? Así es. Les voy a poner un ejemplo. Actualmente hay parejas que deciden de principio y de entrada no tener hijos. Está siendo muy común. Pero de repente un día se les ocurre que sí quieren tener hijos, ¿no? Y de repente por ahí pues ya es más difícil, ¿no? Y hacen la tramitología médica que hay que hacer y todos los análisis para la mujer y para el hombre para ver si pueden tener hijos. Y de repente por ahí sucede que no tienen hijos. Y entonces empieza esta guerra de culpas. Es que ¿por qué no los tuve antes? O es que tú no querías. Sí. O es que tú lo pospusiste, o es que tú no me estabas dijiste. listo, o tú no estabas lista. Me dijiste que no había dinero, me dijiste que esperáramos, ¿no? Y ese tipo de cosas es muy grave porque destruye familia, tu autoestima, socialmente la pareja, la familia, y es también no responsabilizarte de ti mismo. Es decir, a ver, ok, yo no quería al principio, cuando quise ya no se pudo, lo asumo, lo acepto, es mi responsabilidad, pero responsabilidad es diferente que culpa, ¿no? Claro. Entonces, reencaminar las cosas de culpa a responsabilidad es muy diferente. Y puedes terminar con la misma pareja y pueden estar muy bien, pero no hay que culpar, hay que responsabilizarnos de lo que nos toca, ¿no? Cada quien sus cosas. Y en una pareja el 50% de cada uno se vuelve 100% personal. Y me hago cargo de mí 100%. Y pues de ahí lo que a mí me toque, ¿no? Y si yo permití o yo no quise o yo no me decidí, pues asumo esa responsabilidad, no culpa, responsabilidad. Oye, Pati, ¿y los procesos de culpa cómo se ven? ¿A qué me refiero? O sea, hay unas culpas un poco más
más suaves que otras, o no sé cómo ponerlo. O sea, ¿cómo se experimenta? Ajá, porque, a ver, hoy una familia en donde todos son doctores hasta que llega uno que quiso ser artista. Y entonces este artista carga con el peso de todas las generaciones de él no quiso ser doctor y decidió ver por él y ser artista. Entonces carga con esta culpa. Muy diferente a la culpa de un matrimonio donde alguno de los dos fue infiel. Entonces, como que son culpas distintas, socialmente son temas más aceptados que otros, no sé cómo decirlo. ¿Cómo son estos procesos de culpa? ¿Se viven igual? ¿Son diferentes? ¿Qué pasa? A ver, yo he tenido pacientes que te dicen, pues fui y me acosté y me lo cogí o me la cogí y qué rico, no me arrepiento y no siento nada. No siente culpa. No sienten culpa. Y no es que sean sociópatas, no. Es que había tales carencias en su relación que la experiencia vivida pues apenas fue medio reestructurante para mantener incluso su relación. El tercero metido a esa relación viene a sostener la relación. Porque incluso existe en la fantasía. Va a seguir existiendo en la fantasía. Entonces, ¿cómo cada quien vive la culpa? Pues depende de cómo te hayas criado o de lo que estés viviendo. Porque, de hecho, esta persona que a mí me dijo es que yo fui, hice, y había sido una práctica sexual muy abierta, incluyendo sexo oral, me dijo, yo no siento nada, y ella era una persona muy religiosa, sumamente religiosa, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Rompió con esa estructura para poderse realizar como mujer. Yo no digo que esté bien o que esté mal, no. Sí, no. O sea, no se trata de ser santos, pero tampoco se trata de dañar a otros, ¿no? Claro. Mientras ella no dañe a su esposo, mientras no se dañe a sí misma, tiene que cargar con su responsabilidad emocional, porque eso ahorita la tiene muy feliz o muy emocionada en el momento, pero ¿y después? Sí. Después no sabemos qué va a pasar, pero es responsabilidad de ella y hay que dejarle muy claro esa parte, ¿no? Y que esa parte también puede, que ahorita la sostiene a ella y sostiene la relación, puede venir a destruirla. ¿Qué tal si se enamora del cabezón ¿no? Sí. O sea, puede venir a destruir su relación, su futuro, pero pues eso ya es responsabilidad de esta persona. ¿Cómo lo sientes? Depende de tu conciencia moral. ¿Cómo te hayan educado, criado, como decían las abuelitas, ¿no? ¿Qué tan malo también te hayan hecho sentir desde pequeño con lo que haces? No hagas eso, no, limpia, no está mal, ¿no? O sea, si la conciencia moral fue muy estricta, muy rígida, entonces obviamente lo vas a sentir más. Pero aún así... Tiene que ver como tu sistema de creencias general, tiene que ver tu ¿no? sistema de creencias y de valores, de principios. Valores, principios y influye o no influye también como la personalidad. Digo, habemos personas como más aprensivas y otras que son más valemadristas y entonces más fácil y pero eso tiene que ver con tu educación. Si fuiste muy, muy rígida y muy estricta, pues tiene que ver que vas a ser más rígida y más estricta. Entonces sí tiene que ver, es como todo mezclado, ¿no? Tu educación, tus principios, tus valores es lo mismo, en la misma línea, y esas son las que hacen una conciencia moral o más rígida o más laxa, ¿no? Que puedas como tolerar, que puedas como que negociar contigo mismo, pero a veces no. O sea, a veces la conciencia moral dice es no y enferma de tal manera que puede crear síndromes esquizofrénicos, ¿no? O sociópatas. Entonces, es grave. No estamos hablando de algo muy sencillo, porque si recibes dobles mensajes, pues que eres un sociópata, ¿no? Esto te digo que está bien, pero a la vez te digo que está mal. Entonces, ¿cuál va a ser mi juicio moral? Y entonces ya no sé qué está bien o qué está mal. Y entonces, pues, creamos un sociópata. Sin culpas. ¿No? Yo creo que tiene también una liga directa con el tema de poner límites. Sí. ¿No? O sea, creo que pueden hacer mucho este tema de la culpa cuando no aprendemos correctamente a poner límites. Pues es junto con pegado, es decir, si no pones un límite te vas a sentir mal porque estás siendo permisivo, exacto, ¿no? Entonces, sí tiene que ver en ese sentido, pero en ese sentido, ¿no? Nada más. Y que no te pongas límites a ti, como decir, exacto, a ver,
Yo no soy parte de eso, no quiero entrar a ese tema o no es mi responsabilidad, como cuando te quieren chantajear y decir, momento, ahí pones un límite. No es verdad, yo no tengo que ver con esto, ¿no? Pero hay gente que asume, por no tener problemas. Conflictos. A veces Sí, se va como que sí, con el pretexto sí. de, no, es que ¿para qué creo un conflicto y No, para qué no. discutimos? Y No, más vale una colorada que 100 descoloridas, por el amor de Dios. Tengan el conflicto, crezcan, enfrenten, confronten. No digo que se peleen y se agarren el chonco y le rompas la cara al otro, no, pero hablen, ¿no? Que sea una discusión que construya, no una discusión histórica. Me hiciste cuando te conocí. No, esas no. Se va a discutir un punto para crecer, para seguir adelante, para resolver, no para enfrascarse en algo que no te va a llevar a ningún lado o para echar culpas, ¿no? Tú tuviste la culpa, tú me hiciste, tú. No, eso no construye, eso destruye, eso no es funcional, ¿no? Entonces sí hay que tratar de ser constructivos. Y yo les quiero comentar una culpa muy singular que hay que detectar. Es la culpa de la depresión. Cuando la gente está triste o está deprimida, hay algo que siente constantemente y es culpa. Culpa por no sentirse bien. Hombre, tienen todo. Hombre, hay trabajo. Hombre, tienen pareja. Hombre, hay dinero. Hombre, hay hijos. Hombre, hay salud. Y de todas maneras se sienten mal. Se sienten mal por la depresión. Y entonces el no poder disfrutar lo que tienen en la vida les genera una culpa espantosa. Ese es uno de los síntomas en los que nos guiamos para diagnosticar la depresión profunda. Y la tienen inevitablemente todos los que tienen depresión. Entonces, cuando sientan esto, acudan por favor a un especialista. Por favor, atiéndanse. Aquí en nuestro estado tenemos tantos lugares donde se atiende sin necesidad de pagos caros y todos los especialistas, créanme, o los que somos muy conscientes, si no tienen dinero, no cobramos o cobramos poco, pero por favor atiéndanse cuando sientan esto, no dejen que esto avance, es el mal de nuestros días y no solo es la ansiedad, esta culpa destruye, es terrible. Sí. Por favor, háganle caso, no la dejen estar, no vivan con eso, la vida es mucho más que eso y de la depresión se sale y se cura, se los aseguro. Esa se cura. Entonces, por favor, atiéndense. Sí. Qué fuerte, porque siento que a veces ni siquiera estamos tan conscientes de detectarlo, de que nos estamos diciendo así y normalizamos vivir en estado así. Aprendemos a vivir así. Aprendemos a vivir así. Lamentablemente. Aprendemos a vivir así hasta que vemos que un chavito se aventó de un edificio X, ¿no? Sí, no. O hasta que llega alguien y te platica, ¿no? Sí. Les he platicado también en otros episodios de amigas que me dicen, o sea, empecé a ir de los ambos casos, ¿no? Empecé a ir con el psicólogo, con la psicóloga o al psiquiatra. Un caso muy concreto me dice, oye, me medicaron porque el tema es una deficiencia mía química, que eso es algo que a veces socialmente nos cuesta trabajo creer que realmente puede ser un tema químico cerebral, ¿no? Y me dice, a partir de que tomé el medicamento es un antes y un después mi vida. Claro. Y es lo obvio, el cuerpo es lo obvio, es lo más tangible que tenemos. Yo por eso estudié neuropsicología, porque decía, a ver, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Y qué pasa en el cerebro? ¿No? Pues hay sustancias, somos entes bioquímicos. No decimos que biopsicosociales, bueno, pues lo bio incluye esas sustancias que se desequilibran en el cerebro. Oye, Pati, y volviendo un poco al enfoque de la culpa, el proceso de psicoanálisis, que también es tu especialidad, ¿cómo ayuda? ¿Cómo contribuye en este proceso como de, es que no sé si el término es sanación o administración o identificación? ¿Cómo puedes un especialista desde el psicoanálisis, que es una herramienta ahora sí que al alcance de la sociedad, precisamente trabajar este tema de la culpa? En general, casi todos los psicoanalistas llevamos psicoterapia porque el psicoanálisis es como un proceso muy lento, muy largo, pero respondiendo a tu pregunta, bueno, en el psicoanálisis lo principal es que el sujeto se conozca. Y en ese autoconocimiento, bueno, tiene que identificar y recanalizar lo que está sintiendo de una manera más positiva para que no le afecte, ¿no? Y para que aprenda a deslindar culpas o a reconstruirse a partir de las culpas, que hizo mal y que puede reestructurar o que no. ¿Sí? Pero en la psicoterapia cotidianamente dejamos tareas, ¿no? A ver, escribe tus culpas y ahí vas identificando qué sí es razonable y qué no,
¿no? Porque la culpa regularmente no es razonable. Entonces hay que ir viendo qué es razonable y qué no. De qué sí puedes resarcirte y de qué no, de qué hay que disculparte y de qué no. A ti mismo o con los demás. Claro. Entonces es un proceso de sanación, lo dices bien, pero que implica un análisis objetivo, insisto, e implica una recanalización de sentimientos, porque el quitarte la culpa es un sentimiento, tienes que reestructurar ese sentimiento hacia otro lado, y no es fácil. Imagínate que tú, María, o tú, Fer, llevaron a su mamá o a su papá, toco madera, al hospital a un tratamiento y no funcionó como ustedes esperaban y es más, falleció. ¿Cómo te quitas ese sentimiento? No es fácil. O sea, por eso es que los duelos dicen, no, sí 40 días, no, sí un año. No. Un duelo bien resuelto, para que lo sepan, lleva como 4 años. Ay, no, ¿qué? Sí. Claro. Sí. No todos lo viven igual, pero un proceso bien llevado, en el que ya no exista, que recuerdes sin dolor y sin culpa, lleva como 4 años. O sea, la culpa no es fácil, es una reestructuración del sentimiento. Y para eso lo tienes que entender de otra manera, ¿no? Y que se reestructure también tu bioquímica, que se vuelva a balancear. Y a veces es necesario el medicamento. Sí, claro, por supuesto. Para eso están, para eso tienen tantos años de investigación. Es muy importante, claro, sí. A nivel, perdón, pero es que a nivel neurológico, ¿qué sucede con la culpa? La serotonina, imagínate, bueno, todas nuestras hormonas, las que producimos cuando dormimos, por favor, duerman sus 8 horas. Ay, sí. Y por favor, de noche, de ser posible. Se producen hormonas que nos hacen estar bien. El hacer ejercicio produce hormonas que nos hacen ser felices. Pero este asunto de la serotonina, imagínate que dejas de producirla y la que tenías producida, ya te la acabaste, te la chupaste porque tu sistema nervioso central dijo, necesito todo esto para estar bien. Imagínate un golpazo de un fallecimiento, de un duelo, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que restituirla. ¿Cómo? Provocando que se genere nuevamente en tu cerebro, pero primero hay que dar un trancazo de entrada fuerte, bueno, es decir, empieza poco a poco en el sistema nervioso, pero hay que mantenerla un tiempo para que te estabilices emocionalmente y te vuelvas a sentir bien y vuelvas a ver la vida de los colores que son y no gris, porque si no es como traer lentes oscuros todo el tiempo, ¿no? Y eso hace la serotonina, vuelve a hacer que disfrutes de la vida. Las indicaciones para que sepamos que un paciente tiene salud mental es que trabaje, que disfrute y que ame. Ay, qué bonito. Sí. Y a veces alguna de ellas falla o las 3, ¿no? Entonces la serotonina ahí tiene que empezar a trabajar. Y por favor, los tratamientos son larguitos, de 1 a 2 años, y hay medicamentos afortunadamente ya no tan caros. No digo que similares, pero bueno, hay algunos otros de muy buenos laboratorios genéricos que los médicos ya son muy responsables en indicar y que no sean caros, ¿no? Esto sí lo tiene que llevar un psiquiatra. Oye, Pati, ¿y qué pasa con la palabra no, pero puesta en un contexto mexicano? ¿Por qué los mexicanos no decimos que no? ¿O por qué todo es al ratito? ¿Tiene algo que ver la culpa? ¿Por qué sentimos culpa de decirle no a alguien? Porque estamos acostumbrados a ser buenos y nadie quiere ser una mala persona. Y se implica que cuando dices no, vas a ser malo, ¿no? Y entonces eso te va a generar, por lo tanto, culpa. Así de simple. El asunto es que tienes que aprender a decir no cuando quieras decir sí, ¿no? Y sobre todo si te va a dañar. O si, no sé, te pone en un aprieto de tiempos, de horarios, ¿no? Sí. O sea, tienes que aprender a decir que no, porque primero está tu salud física y mental, ¿no? Sí, tienes que aprender a decir que no es lo más sano que hay. Y decirle, no, porque no puedo, no, ¿qué crees? Ahorita no quiero. Y ya, a la gente, voy a decir algo que no sé cómo se escuche, es fuerte. Pero se saca de onda la gente, ¿no? Sí, eso te iba a decir. O sea, sí te saca de onda que te digan no. También la gente tiene que aprender a recibir un no. Ahí voy. A la gente no le importa que le digan perro, sino el perro modo en cómo se lo dicen. Esto suena fuerte. Buenísimo, Pati. Pero, a ver. Tienes toda la razón. Si le dices de buena manera el no. Sí. Con amor. Sí. Oye, vamos a echarnos un rapidito. Y ahorita no.
¿Qué tal si mejor nos bañamos y entonces ya luego vemos? ¿No? Sí. Ese es un no dicho de buena manera. ¿no? Sí. Oye, vamos a cenar. Y la otra no cena porque está a dieta, porque se conserva así bonita como Fer. Y entonces no se ve cómo decir que no, y entonces puede decir, bueno, pero a un lugar donde hay ensaladas, o solo que voy a querer un postre, o, ¿qué crees? Estoy un poco cansada, pero si tienes hambre, ¿por qué no me traes algo? O sea, si puedes ir, claro. ve, tráeme algo, considérame, pero lo puedes decir de buena manera, ¿no? El modo. Y sin culpa, porque si lo dices con culpa, ya el otro se engancha, se aprovecha, manipula y chantajea. No quisiste ir conmigo. Pues quién sabe a quién me encuentre, ¿eh? Ay, tú verás. Sí. Que entonces la otra va arrastrándose porque el otro, quién sabe a quién se va, y luego si está así de guapo como el hombre, ¿no? A quien se vaya en contra. No, María, puedes decirle que no. Sí. No, tienes razón, pero sí es, o sea, creo que tanto necesitamos trabajar en aprender a decir no. A mí me pasa mucho con el tema del tiempo, o sea, me cuesta mucho trabajo, quiero cumplir con todo el mundo, a todo el mundo le quiero quedar bien, quiero decirle que sí a todo el mundo, pero evidentemente llega un punto en el que me rebaso, o sea, pero también recibir el no es... Sí. O sea, ¿cómo no? A mí también me saca de onda un no tajante de, ¿quieres? No. Y solo fue, ¿quieres agua? Y está bien no querer agua, y entiendo que, pero me dijiste no muy feo. Hay que aprender a no engancharse con esos no. Sí, no, claro. No. El otro tiene derecho a decir no, gracias, o simplemente no, y ya, ¿no? Los niños chiquitos fácil te dicen no. Sí, claro. Y nadie lo tomamos a mal, qué bueno que dice no. Sí, mi marido no saben qué, como, ay, no, cómo me hace pasar unas vergüenzas, porque ya sabe que no vamos a ir a una boda, ¿no? O a un evento porque no podemos ir. Pues le cuesta un trabajo decir que no. Y entonces me tiene a mí angustiada de, por favor, ya diles que no vamos a ir. O sea, por favor, ya diles que no vamos a ir porque es le difícil. Cuesta trabajo. No, es que, ¿cómo le digo? No, y yo, ay, no, por favor. O sea, es difícil. Es un batallar. El otro día, mi marido es médico. Y el otro día estábamos con un compromiso encima familiar. Y llega mi hermana muy angustiada y le dice, ay, Manolo, por favor, di que tienes una cirugía. Sí, tienes que inventar. Ay, no, dile que no podemos o que no queremos. Yo sí soy muy de no quiero, ¿no? O sea, claro. yo trabajo como tanto que mis tiempos libres son importantes, pero está la contraparte. A mí me funciona al revés. Yo dejar de trabajar o dejar a mis pacientes me cuesta. Me cuesta a tal punto que hace unos meses acabo de tener herpes zóster. Afortunadamente la médico que me ayudó, muchas gracias, Margarita. ¿Pero qué es? Herpes zóster es cuando tuviste varicela, y el virus se quedó inactivo y después de un tiempo se vuelve a activar y te salen lesiones. A mí me tocó. Sí me han platicado, en la espalda. A mí me salió de la espalda y duele cuerpo. Horrible, ¿no? No, espantoso. Sí. Yo no dejé de trabajar ni un solo día y eso no estuvo bien, porque el dolor no se me ha quitado. Hasta el día de hoy, después de 2 meses, sigo tomando medicamentos para el dolor. Y entonces ahí lo que dices es, a ver, ¿por qué no te pusiste un límite? Lo que hablabas al principio. No es que me dé culpa no ir a ver a los pacientes, pero la hiperresponsabilidad recae en estas partes de la culpa, ¿no? El ser hiperresponsable, yo soy la mayor, yo soy buena, yo siempre fui muy inteligente, ya viste todo lo que he estudiado, o sea, yo soy... chida, ¿no? Sí. Y entonces tengo que ser muy buena con los pacientes, no los voy a dejar. Los debía haber dejado, porque si los hubiera dejado este dolor ya se hubiera ido, ¿no? Y no estuviera tomando tanto medicamento y ahora traigo deshecho el estómago. Y te vas complicando con cosas por no poner límites. Por parar. Creo que eso es otro. Hay 1000 cosas que tenemos que aprender, pero también aprender a parar o a desacelerar. Y a decir que no. Yo debía haberme dicho que no, que este es el tema, ¿no? Yo debí haber dicho no, basta. Estoy enferma. ¿Qué parte de eso no entiendes, Patricia? Me siento mal. Enferma. Sí. Y fui con un amigo médico y me dice, ¿cómo sigues trabajando? Yo tuve un dolor de una cirugía que tuvo de encía. Y yo decía, ¿para qué me despierto si tengo tanto dolor? O sea, te puede deprimir, claro, ¿no? Y yo decía, ¿a dónde me va a llevar esto? Tengo que descansar antes de llegar a ese límite en el que ya me consumí todos mi serotonina y todo. Tus reservas. Mis reservas se fueron.
y tienes que cuidarte, ¿no? Entonces sí hay que aprender a decir que no, incluso por salud física, salud mental. Salud mental es muy importante, cuídenla. Sí. Y tomar lo necesario, tiempos, medicamentos, comida, lo que necesites para estar bien, ¿no? Tener compasión contigo, como tú decías, perdón. Sí, en este podcast justamente lo que, o sea, como que hablamos mucho esto del hacer conciencia, ¿no? De lo que tú necesitas, de lo que tú sientes, de identificar tus emociones, también de identificar qué es lo que te está causando esa emoción, ¿no? A lo mejor hacer un poco de análisis, como decías, de introspectiva, decir, me pasa de repente que me siento triste. Yo suelo confundir mucho la tristeza suelo confundir, no voy a decir mucho, pero suelo confundir la tristeza con el enojo. Perdón que te interrumpa, sí. No los confundes, lo que pasa es que van pegados. Sí, yo sé que ya hemos tenido varios episodios, sí. Pero en ocasiones sí, genuinamente lo que siento yo creo que es enojo y en mi primer filtro digo, estoy triste, ¿no? Ya cuando empiezo a hacer este análisis y encuentro la raíz digo, no, lo que tengo entonces es enojo, pero me genera desilusión, entonces me genera tristeza, ¿no? Entonces ya obviamente voy ahí en la cadenita. Pero ¿cuántas veces hacemos este proceso en realidad de identificación de tus emociones para poder entonces definir qué te puede causar culpa? Que no, desde dónde esta culpa la estás viviendo, desde los factores externos, sociales, o desde un factor intrínseco, completamente tuyo, sí. ¿No? Justo esta valoración de si el que está siendo también muy exigente a veces, nosotros somos nuestros peores jueces. Así es. A veces cuando le platicas a alguien, a tu amiga, como que tu amiga se queda con cara de ni siquiera entiendo el problema, ¿no? ¿Quiere tema? ¿Qué piensas? Sí, ¿cuál es el tema, no? Y tú adentro ya, o sea, ya te pegaste, te pusiste la soga al cuello y ya te colgaste 8 veces. Sí, así es. La verdad es que estas tristezas que son a veces exógenas porque vienen de fuera o endógenas porque vienen de nosotros, sí es importante hacer este análisis de identificación porque es más fácil estar triste que enojada. No nos han enseñado que el coraje se puede hablar, ¿no? Sacamos el coraje de una manera no adecuada, y más si somos impulsivos. Gritamos, aventamos, pateamos, ¿no? Pero no, el coraje también se puede hablar y sería no humano no sentir coraje. Es humano sentirlo, entonces se habla, ¿no? Oye, a ver, estoy súper enojada. ¿Aquí se pueden decir malas palabras? Sí. Claro. Ok, estoy encabronada, sí. Porque no es lo mismo, sí. ¿No? Entonces estoy súper encabronada, dame tiempo, ¿no? Un tiempo fuera para que yo pueda bajar este coraje y analizar qué pasó. Y entonces sí te puedo decir qué me hizo enojar, pero en este momento lo que voy a hacer es ofenderte porque estoy emputadísima. Sí, porque no voy a saber cómo manejar todo esto que traigo. Claro, ¿no? Entonces sí, ahí hay que darse tiempos y el coraje se habla. Pati, ya estamos en los últimos momentos de este capítulo, pero ¿cuál sería tu recomendación para lidiar con la culpa desde temas más graves hasta a lo mejor temas tan insignificantes como no quiero agua? ¿Cuál sería tu consejo para llevarlo esto de una manera más sana y más consciente? Primero pensar que la culpa no sirve a nadie y a nada y para nada, porque la culpa es querer cambiar lo que pasó y nunca vamos a poder cambiar lo que pasó. Ese es la mejor síntesis que te les puedo decir. Sí, claro. No puedes cambiar lo que pasó, ¿no? Y me gustó esta frase ya ahora al final de compasión. Sé compasivo contigo, ¿no? Sé amoroso contigo. Sé amoroso. Sí, contigo y con los demás, ¿no? Claro. Pero para poderlo ser con los demás tienes que serlo primero contigo. Sí, y no sabemos, tampoco nos enseñan a hacer eso. Tampoco nos enseñan. Entonces hay que aprender a ser amoroso y compasivo con uno mismo. Voy a llevar esa palabra. Muy linda tu palabra. Gracias. Y estuvo muy a gusto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Gracias a ustedes. Esperamos que nos visites muy seguido aquí en el podcast. Hay muchos temas con toda tu experiencia, además académica, por supuesto, del día a día, que nos gustaría que estés compartiendo con todos los locos y locas que siguen este podcast. Muchas gracias, Pati. Gracias a ustedes. Gracias, nos vemos.